Ahí estamos. Entonces, tenemos una función igual f de x, su derivada de y respecto de x, es igual a ¿qué? ¿Alguien recuerda? Era un límite. Podríamos decir, por ejemplo, cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental delta de y sobre delta de x. Eso desarrollado en una función, el incremento delta de y, surgía de que si yo en una función a x lo incrementaba en delta de x, automáticamente el y se incrementaba en un delta de y. Entonces ahí tenemos el incremento delta de y que nosotros buscamos. Obviamente que ese incremento delta de y es la función incrementada, f de x más delta de x, y este está sumando, nosotros sabemos que restamos miembro a miembro la función, por lo tanto el incremento en y es la función x más delta de x menos y, pero y es nuestra función f de x. Entonces aquí el incremento es la diferencia entre la función incrementada menos la función evaluada en ese punto. ¿Qué nos queda entonces? Dividir miembro a miembro por delta de x. Entonces ya tenemos el cociente incremental. Este es el cociente incremental. De tal forma que para llegar a la derivada hace falta el límite cuando el denominador tiende a 0. Entonces, ahora nos queda solamente decir que el límite cuando delta de x tiende a 0 del cociente incremental delta de y sobre delta de x es igual al límite cuando delta de x tiende de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido el incremento. Cosa que nosotros sabemos que siempre va a dar 0 sobre 0. Por eso desarrollamos la teoría del límite y cómo salvar las indeterminaciones. Salvando esa indeterminación, nosotros tenemos la función derivada. Así arrancamos pensando cómo se calculaba el límite. Entonces, en todos los casos, cada función que tenemos nosotros, aplicamos ese límite y podemos llegar a su correspondiente derivada. Por lo tanto, hagamos un ejemplo bien sencillo, que sería una función. Esto es como para entrar en calor, ¿verdad? Porque todo esto ya en realidad lo desarrollamos. Entonces, si nosotros tenemos la función y igual a x al cuadrado, nosotros sabemos que la derivada de y igual a x al cuadrado es 2 por x, porque ya habíamos desarrollado una tabla de derivadas y un algoritmo que nos permitía directamente resolver las derivadas. Pero si nosotros aplicamos este concepto, lo que hacemos es calcular el límite cuando delta de x tiende a 0 de la función incrementada, o sea, en vez de x, un x más un delta de x, pero elevado al cuadrado, menos la misma función f de x, o sea, x al cuadrado, y en delta de x. Es muy obvio. Vamos a acercar un poquito más. Entonces tenemos allí la función incrementada en x más delta de x elevada al cuadrado menos la función sin incrementar dividido en el incremento. Cuando este x tiende a 0, esto es x más 0, o sea x elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado, es obvio que nos da 0 y el denominador también vale 0. Hay que salvar la indeterminación, desarrollamos el cuadrado del binomio, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos la función sin incrementar, todo dividido en un incremento delta de x en el límite cuando delta de x tiende a 0. Por lo tanto, es obvio que este x cuadrado con este x cuadrado se cancelan, este denominador se distribuye, entonces nos queda 2x por delta de x sobre delta de x más delta de x al cuadrado sobre delta de x
en el límite cuando delta x tiende a 0, esto se simplifica, el cuadrado con este se simplifica, entonces cuando delta de x tiende a 0, esto se hace 0, entonces me queda directamente que la derivada, y' es igual a 2x, cosa que ya sabíamos porque cuando tengo x a la n, la derivada siempre es n por x a la n menos 1. Si en vez de tener x a la n tenemos f de x elevado a la n, entonces la derivada, y' va a ser n por f de x elevado a la n por la derivada de f de x, o sea, por f' de x. La regla de la cadena que nosotros vamos derivando hacia adentro. ¿Se acuerdan que hay una tabla de derivadas? Perdón, ahí estoy admitiendo a los chicos que han llegado un poquito más tarde. Bien. En vez de chatear y que tenga el micrófono, la posibilidad de hablar, yo estoy distraído en el pizarrón, me lo pueden avisar por el micrófono, así es más fácil, porque yo a veces lo leo al chat y a veces no, aquel me queda muy lejos. Así vamos admitiendo a los chicos del grupo. Bien. Entonces, bueno, no hemos perdido absolutamente nada en el sentido de que esto ya lo hemos visto el año pasado, así empezamos, así desarrollamos el concepto de derivada. Ustedes obviamente ya tienen una tabla de derivadas, deben tener una tabla de derivadas, inclusive ya viene completa con derivadas integrales, las pueden bajar de internet, imprimirla o comprarla ya hecha la tabla de derivadas. De esto, lo que más nos interesa es para qué sirve o qué es esa función y' igual a 2x. ¿Para qué nos sirve la derivada? ¿Alguien podría decir? A ver, Iván. Para encontrar la tangente de la función. Para encontrar la tangente de la función. ¿Y eso es referido a qué? Porque la función tiene una tangente. No, ¿verdad? La función no tiene una tangente. Lo que nosotros tenemos es una gráfica de la función. O sea, yo entiendo que lo que están tratando de llegar a ustedes es este concepto. Si yo tengo una función cualquiera, vamos a suponer que la función tiene esta curva, esto es el eje Y, esto es el eje X, entonces lo que me está tratando de decir su compañero me sirve para sacar la tangente. En realidad, nos sirve para sacar dos tangentes. La tangente de la tangente. ¿Cómo era eso? En cualquier punto que yo evalúe la derivada, en y' igual a 2x, y yo a x le asigno un valor, ese valor, supongamos que x vale 1, 2 por 1, 2. Quiere decir que la tangente a la curva en el punto considerado, en ese valor de x, a, o como lo queramos llamar nosotros, o x', ese valor valuado en la función me da este valor de y, y en ese punto existe una tangente geométrica. O sea, yo puedo apoyar la regla y decir acá hay una tangente, es una recta que toca en un solo punto, en ese punto. Esa recta tiene o forma con el eje de x un ángulo alfa. Entonces, la tangente geométrica, tangente pero geométrica, es una tangente geométrica. Una curva que toca, es una recta que toca o coincide con la curva en un solo punto.
esa tangente forma un ángulo con el eje de las X y la tangente trigonométrica de ese ángulo, o sea, la tangente de alfa, que ustedes ya saben en la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, lo da la derivada valuada en ese punto X'. En vez de llamarle X', le podemos llamar A, para no confundir. O sea, que yo reemplazo ese valor A en la derivada, por eso dice F', valuado en A, reemplazo ahí 2 por 1, 2. Listo. La derivada vale 2. La tangente del ángulo vale 2. ¿Qué significa que la tangente del ángulo vale 2? Y bueno, que tiene pendiente 2 en 1. Si la tangente de un ángulo es igual a 2, esto tiene denominador 1, esto representaría el cateto opuesto y el cateto adyacente. La pendiente de la recta es la tangente trigonométrica del ángulo. O sea, en una recta yo digo igual a mx más b, que no se ve. Ahora sí. Vamos de nuevo ahí. La tangente de ese ángulo lo da la derivada. Suponiendo que la tangente me dio 2, es como si tuviera 2 sobre 1. Cuando graficábamos la pendiente de una recta, ¿qué hacíamos? Avanzábamos 1 y subíamos 2 unidades. Avanzo 1, subo 2, avanzo 1, subo 2. Me da la pendiente, la inclinación. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que es muy, muy importante? La función derivada, en su interpretación geométrica, nos da la inclinación, la pendiente, la tangente trigonométrica, todos sinónimos. No en el lenguaje estricto de la Real Academia. Resolver la inclinación, la pendiente o la tangente trigonométrica, ¿quién lo da? Lo da la derivada, pero evaluada en ese punto. Porque si yo lo evalúo en este otro punto, la tangente acá es otra y tiene otra inclinación. Y luego en otro punto tiene otra inclinación y la inclinación va a ir variando. ¿Y de quién va a depender? ¿De qué valor elija yo en X? O sea que para el valor que yo elija de la derivada, y voy a tener un número. Obviamente que ustedes saben que si yo despejo alfa, voy a tener que calcular entonces tangente a la menos 1 de 2. Si no lo escribo con tangente a la menos 1, pongo arco tangente de 2. Arco tangente de 2. Y en la calculadora, según en el sistema que esté, si estoy en el sistema sexagesimal, me va a decir que ese ángulo es de 63. Tomo la calculadora, pongo inversa, tangente 2, igual 63 grados 26 minutos. 63 grados 26 minutos 58,2 segundos. Tampoco necesitamos tanta exactitud. Lo que sí podemos hacer nosotros es graficar la función igual a x al cuadrado, y una vez que yo grafico esa función, me voy a fijar que realmente en x igual a 1, la pendiente es 2. O sea que si nosotros vamos al gráfico, vamos a girarnos para allá, y esa función que hemos puesto como igual a x al cuadrado, en este caso, nosotros vamos a tener una gráfica que ustedes ya saben que cuando x vale 0, y vale 0, cuando x, vamos a hacer esto a escala si se puede, una unidad allí. Entonces vamos a ir de 2 en 2, esto es 1, 2, 1, 2, y 2 son 4,
Entonces, cuando x valía 1, y valía 1, porque 1 al cuadrado es 1, cuando x valía menos 1, también valía 1. Cuando x valía 1/2, elevado al cuadrado daba 1/4. Y cuando x valía 2, 2 elevado al cuadrado nos daba 4. ¿Verdad? Por lo tanto, era una curva, acá estaba el vértice, iba haciendo esto. Cuando evalúo la derivada, vamos a borrar esto. Cuando yo evalúo la derivada, esta que tenemos acá, y digo y' evaluada en 1 es igual a 2 por 1, significa que nos da 2. Por lo tanto, la tangente del ángulo en ese caso vale 2. Quiere decir que cuando x vale 1, este ángulo que forma la recta tangente, obviamente esa recta tiene una inclinación cuyo ángulo alfa, cuya tangente de alfa vale 2, cuyo ángulo alfa vale arco tangente de 2, y eso es igual a 63 pico de grados. Si yo quiero evaluar en 0, 2 por 0, 0. La derivada vale 0 porque la tangente no tiene pendiente, pendiente nula. Y si yo evalúo en menos 1, o sea, la derivada evaluada en menos 1, me da como resultado 2 por menos 1, menos 2. Porque la tangente a la curva allí tiene pendiente negativa y el ángulo es de menos 63 grados. O sea que podemos ir recorriendo toda la curva y punto por punto vamos a ir obteniendo su pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un poco la función derivada. Por supuesto que hay funciones mucho más complejas, funciones que tendrán derivadas más largas, que para reemplazar y evaluar serán un poco más difíciles, pero que en realidad no tienen tanto secreto. Es una cuestión algebraica después resolver paso a paso. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Tener bien claro el concepto de la derivada. Pero súper claro. Es decir, que no duden de que esa es la idea fundamental y que la aplicación de la derivada permite analizar la curva punto por punto. Y que eso hemos dicho que es muy importante a la hora de los negocios, a la hora de la física, a la hora de la química, de la función que estemos analizando. Nosotros hoy tenemos una función metida acá en la cabeza casi en el 99% de la gente. ¿Cuál es esa función? ¿Alguien la sabe? ¿Nadie sabe qué función está hoy en la boca de todo el mundo? ¿La función exponencial? La función exponencial, ¿a partir de qué? A partir del coronavirus, todo el mundo está pensando en aplanar la curva, ¿o no? O sea, ¿qué es lo que tenemos nosotros en el caso de la gráfica que ven ustedes todos los días en los noticieros? Que dicen, bueno, nosotros tenemos que aplanar la curva. Nosotros sabemos que hay países que han tenido esto, hay otros que tienen esta progresión y hay otros que tienen esta progresión. Esto de que es exponencial, que el crecimiento es impresionante, en algún momento se tiene que revertir. O sea, revertir significa cambiar la concavidad hacia allá y empezar a disminuir. Y el crecimiento, a medida que pasa el tiempo, cada vez se contagian menos. Hasta que en algún momento esa curva vuelva a cero.
Eso está en todos los gráficos de todos los noticieros, en todos lados, de análisis de aplanar la curva, de que la curva se aplane y luego baje. Eso después ustedes que ya están en análisis 2 lo van a transformar en otra función muy importante, que es la campana de Gauss, que también la han visto, porque en la propaganda dicen que nosotros no tenemos que llegar a ese pico, sino que tenemos que ir cada vez más abajo y más abajo. Y ese es el famoso pico que está esperando todo el mundo. El pico se da en febrero, que se da en marzo, que se da en abril, ahora que se da en mayo. Y esperando ese valor donde revienta, donde tenemos el máximo de infectados, desgraciadamente el máximo de muertos, y luego tiene que empezar a descender. Como que ya no se puede contagiar más a nadie, que los irresponsables ya terminaron de contagiar y se los aisló o ya se curaron o ya se murieron. Entonces empieza a descender. Eso también es matemática, es análisis matemático, es el análisis de la variación de la función. ¿Me siguen? Si alguien quiere preguntar algo, hable o chatee. Es mejor si habla porque el chat lo tengo en la computadora mucho más chiquito. Es un poco difícil de visualizar. Bien, la importancia hoy en día es a través de esto, pero nosotros podemos tomar muchísimos ejemplos sobre lo que vamos a estudiar, que es la variación del estudio, que nosotros terminamos la unidad con el estudio de una función. El estudio de una función se refiere, vamos a imaginar, una función cúbica que tiene máximo, luego tiene mínimo, y tiene, por lo tanto, los puntos donde más nos interesan en general, que son cuáles. Por un lado, los lugares donde la tangente a la curva se hacen horizontales, o sea, donde la tangente es horizontal porque nosotros recorremos, ¿sí?, todas las tangentes posibles y en algún momento la tangente se hace horizontal. Seguimos y se vuelve a hacer horizontal. Cuando la tangente es horizontal, o hay un máximo o hay un mínimo. En una función aplicada a la economía es muy importante saber cuándo es el máximo. ¿Será ese el máximo de ganancias? ¿O cuándo hay un mínimo? El mínimo de ganancias. ¿O serán los costos muy altos, los costos muy bajos? Allí me avisa que quedan los 10 minutos. Recuerden que yo les acabo, cuando empecé, les pasé 2 claves, ¿no? La segunda clave para la clase de las 9:15. Porque esto está bastante exigente ahora. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Y, por ejemplo, el estudio se centra en obtener máximos y mínimos, pero no es todo eso. Otra de las cuestiones que saltan a la vista gráficamente es que en esta parte todas las tangentes están por encima de la curva. Donde hay un mínimo, todas las tangentes están por debajo de la curva. ¿Se entiende eso? La recta está arriba de la función, la recta está debajo de la función. ¿Eso indica qué cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué característica de la gráfica? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? ¿Qué característica es? Bueno, seguiremos esperando acá hasta que alguien diga.
Y lo que se estudia ahí en realidad es la concavidad. O sea, que todas las tangentes estén por encima de la curva indica que esto es convexo. Que las tangentes estén por debajo de la curva indica que esto es cóncavo. O sea, mirado desde arriba, ahí hay una luz que ilumina esto, y le pedimos a Dios que los ilumine a ustedes. Esto tiene cavidad, entonces esto es cóncavo. Esta parte es cóncava. Esta partecita, en cambio, es convexa. Cóncavo y convexo, mirado desde arriba. ¿Interesa saber la concavidad? Sí, interesa saber la concavidad porque en función de la concavidad tenemos el máximo o el mínimo. Y el cambio de concavidad define allí el pi, no el número pi, sino el punto de inflexión. Entonces, donde hay un cambio de concavidad, cuando pasamos del máximo a un mínimo o de un mínimo a un máximo, acá podemos tener otro cambio de concavidad, hay otro máximo, en algún lugar por allí en el medio, entre el mínimo y el máximo, vuelve a cambiar la concavidad y se vuelve a hacer convexa la curva. Y ese punto también es muy, muy importante. En una tabla de valores que me permite hacer una gráfica, yo puedo visualizar que hay un crecimiento o que hay un decrecimiento. Acá va decreciendo la función. Si analizamos entre el máximo y el mínimo, en esta parte la función decrece. Pero no es lo mismo como decrece acá y como decrece acá. Hay una importancia fundamental en ver esa variación del crecimiento a través de la concavidad. ¿Por qué? Vamos a analizarlo al revés. Vamos a suponer que mi empresa está creciendo. Hasta ahí vamos bárbaro. Porque ese aumento de la pendiente indica que cada vez ganamos más. O sea, entre este valor y este valor, en el primer mes, mi ganancia ha crecido. Si estamos hablando de pesos, en función del tiempo. Pues. Transcurrió un mes y yo pasé de ganar esta cantidad a ganar esta cantidad. En el próximo mes, en el mismo intervalo de tiempo, la diferencia entre este valor con este valor se nota a simple vista, a pesar de que ahí está el gráfico pequeño, este valorcito es el crecimiento. Ahí gané 10.000 pesos, acá ya gané 30.000 pesos. Y si vuelvo a marcar otro mes más, en la curva esta, que es de crecimiento, el valor de la ganancia aumenta y se duplica o se triplica. Viene el coronavirus, cambia la concavidad. Acá las tangentes están por debajo, acá las tangentes empiezan a pasar y estar por arriba. ¿Se entiende? Automáticamente, al cambiar la concavidad, hace que entre otro mes determinado, ahora el crecimiento, la diferencia entre estos dos valores vuelve a ser pequeña. O sea, para un mismo intervalo de tiempo, lo que venía aumentando ahora empezó a disminuir, después cada vez menos y menos y menos.
el mismo análisis de la campana esta, de la curva que queremos aplanar. Empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que empiezan a disminuir los casos, lo que le fue pasando a China, por ejemplo. Y luego empezó a bajar. Pero después me dijeron que empezó a retomar de nuevo. Me volvieron a ver casos donde parecía que ya estaba terminando. Estoy leyendo allí tiempo 2 minutos y medio. ¿Qué nos queda? Esto se graba, recuerden, y a las 9:15 nos conectamos de nuevo. Creo que puse 9:15 o 9:30, no recuerdo. Bien. ¿Dudas? Todo esto es lo que nosotros resumimos en media hora y es lo que hay que saber. Esto es el meollo de la cuestión. ¿Por qué queremos saber derivadas? ¿Por qué queremos estudiar una función de esa forma? En esta otra segunda parte vamos a hacer el estudio completo de una función. Recordando cuál es el algoritmo, cuáles son los pasos que hay que seguir para estudiar una función. Pero eso le vamos a agregar todo lo que se vio el año pasado desde el principio de año. Vamos recordando hasta que se corte esto. De la función arrancábamos con qué concepto, estudiando el dominio y el recorrido de la función. El dominio, los valores que le damos a x, acá son todos positivos. En general, cuando hablamos de tiempo, el tiempo siempre es positivo. Pero también puede ser negativo. Definimos el dominio de la función, el recorrido de la función y le buscamos puntos de discontinuidad, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Y de ahí empezamos a estudiar, le estudiamos la paridad, saber si la función es par o si la función es impar. Y de ahí pasamos ya al estudio con las derivadas, buscándole los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión. Saber cuándo crece y cuándo decrece. De eso vamos a hacer un detalle y vamos a poner todos los ítems que hacen falta en un estudio de función, que pueden ser 10, 12, 15 puntos diferentes. Ustedes me van a ir ayudando para determinar cada uno de esos en el estudio completo de una función. Esto sería la revisión de lo que terminamos en análisis 1 con la última unidad de derivadas. Hacer un estudio completo de funciones.